Buenas amigos, nuevamente con un ciclo especial de conferencias magistrales, de entrevistas magistrales. Hoy día tenemos con nosotros al doctor Alberto Linares Tejada. Él es médico, titulado hace 36 años por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en psicoterapia gestal, psicoterapia transaccional, psicoterapia cognitivo-conductual, hipnosis ericksoniana, con diplomados en consultoría y coaching. Además, es secretario general de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental, con un cargo de directivo vitalicio. Además, es el fundador de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental. Así que vamos a recibir al doctor Alberto Linares Tejada, quien en este momento se presenta. Bienvenido, Alberto, estás en tu casa. Buenas, José Luis Hernani, un gran amigo. Es una satisfacción poder conversar después de tiempo con un amigo pues de hace años, ¿no? Y que hemos formado desde un inicio la Asociación de Hipnosis Clínica y Experimental. Y acá estamos para conversar sobre algún tema que sea interesante para todos. Claro, Alberto, muy bien. Y agradezco tus palabras. Efectivamente, somos amigos de hace muchos años, muchísimos años, que ya la memoria no me alcanza para recordar precisamente, exactamente desde hace cuántos años, pero son muchos. El tema que vas a desarrollar tú hoy día es psicoterapia, que es interesante. Primero, para aclarar muchas dudas, mucha confusión, mucho desconocimiento, quisiera que nos digas ¿qué es la psicoterapia? ¿Qué significa? ¿Qué integra? ¿Qué conlleva? ¿Qué se puede decir de la psicoterapia? Bien, me voy a dar el permiso de dar una definición no tan académica para que sea comprensible por todos los que nos escuchan. Realmente yo me dedico muchos años a la psicoterapia y para mí la psicoterapia es una manera de facilitar en las personas el autoconocimiento, pero no solamente un autoconocimiento que quede en eso, sino que es un autoconocimiento que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a cada vez, está muy de moda decir, ser la mejor versión de uno mismo. Muchos confunden psicoterapia con consejería y quieren que el psicoterapeuta les dé un consejo. Nosotros en psicoterapia, por lo menos yo, no doy consejos. Espero que cada persona, en la medida que se va conociendo, logre sacar sus propios consejos porque soy el encargado de despertar el genio interior que existe en cada ser humano que viene a mí a hacer psicoterapia. Muy bien, perfecto, muy claro, muy claro. Y hablando de psicoterapias, ¿cuál fue el primer contacto con la psicoterapia que tuviste? ¿Fue quizás un enfoque freudiano o el AT? Bien, ¿Empezaste? inicialmente por mi formación de médico, eh, mucho nos ayuda en el curso de psiquiatría a elaborar la parte psicoterapéutica, el enfoque psicoanalítico, psicodinámico, que está dentro de mi interés. Incluso llevé un curso posgrado en la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un curso de psicoterapia individual psicoanalítica con el doctor Carlos Crisanto, psicoanalista, él, médico psiquiatra, que no sé qué será de él, hace tiempo no lo veo, y me ayudó mucho y me sigue ayudando porque es muy importante para posteriormente entrar en lo que es el psicoanálisis junguiano, ver lo de los arquetipos, porque de esa manera ya me comenzó a interesar, por ejemplo, la parte de la psicoterapia humanista y transpersonal. Por eso es que me formo en Gestal con Felipe Yanacone,
me formo en análisis transaccional con Ángela Melgar, con varios terapeutas, entre ellos Marcelino Riveros también, doctor Rafael Cunchaya, muchos fueron mis profesores de análisis transaccional. Y también he hecho terapia familiar sistémica en IPOPS, he hecho cognitivo-conductual con Lisle Sobrino Chunga, que ha sido decano, o creo que sigue siendo decano de la Universidad Femenina. Hice el curso de hipnosis, hipnoterapia, hipnosis ericksoniana, ¿no? Sí. Qué bien. Entonces, yo me califico como un psicoterapeuta humanista transpersonal. Me interesa mucho la parte espiritual, la parte de la conciencia. Por eso aquí incursionaba en lo que es la meditación más en la línea del mindfulness, muy conocida actualmente. Pero Sí, también lo que es el método de Dhiravansa, ¿no? De la meditación de Dhiravansa. qué bien. A propósito de transpersonal, es interesante, digamos, cómo surge, ¿no? Hay una confrontación, un contrastar entre estadísticamente la cantidad de personas que acuden a un consultorio médico, psiquiátrico, psicológico, en cantidad estadísticamente, y la cantidad de personas que van a un templo, a una iglesia, a una pagoda, a una sinagoga, a una mezquita, y se ve la diferencia, ¿no? Abrumadoramente es la cantidad de personas que van a un templo y menor cantidad de las que van a un consultorio, Ujú. como que hay un apetito mucho más grande hacia lo espiritual. Entonces, al principio era un enfoque el hombre como unidad psicosomática, cuerpo-mente, pero se divorciaba, por así decirlo, se desconectaba de lo que era lo espiritual, lo energético, lo divino, y cuando se une, surge el término transpersonal, más allá de la persona, más allá del enfoque cuerpo y mente. ¿Consideras que lo transpersonal, tú sigues la línea transpersonal, eh, supera o tiene algún efecto, digamos, mucho más amplio de abordaje comparado con solo la visión de mente-cuerpo? Me parece que indudablemente es así como lo estás mencionando. Por eso estás mencionando cómo la parte espiritual es tan importante para el ser humano. Y yo creo que cada ser humano que va donde un psicoterapeuta no solamente va en la búsqueda de un manejo emocional o encontrar conocerse, sino encontrar qué hay más allá de eso, que hablar sobre, por ejemplo, estados especiales de conciencia, hablar sobre el sentido de vida, autorrealización. Hay algo que va más allá, como tú dijiste, de la personalidad. Va más allá. Eso es lo de la parte transpersonal. Algunos le llaman la parte psicoespiritual. Entonces creo que indudablemente quienes estamos en un enfoque, y tú también, estoy seguro que tú lo estás, le das bastante importancia, y no solamente nosotros los que hacemos transpersonal, sino los mismos pacientes que vienen, y a veces vienen por algo que parece muy científico, pero comienzan a hablar aspectos de tipo espiritual. Yo tuve incluso personas que han sido pacientes y han estado en seminarios de formación católica para ser sacerdotes. Y alguno de ellos me dijo, no se puede mencionar por cuestión de ética nombres, que cada vez que venía a terapia se iba con una sensación de espiritualidad mucho mayor de mi consultorio de lo que recibía en el seminario. Fíjate, qué interesante. Sí, sí, sí. Y es verdad, porque hay algo, digamos, que falta, que cubre más ampliamente. Lo otro es solo espiritual, en cambio aquí es espiritual más aspectos reales, tangibles, ¿no? De la mente, las emociones, el cuerpo, todo en conjunto. Por eso transpersonal trasciende los límites de solo mente y cuerpo, como tú lo dices, ¿no? Así es. Y es que es difícil separarlo, porque realmente somos
eso de la unidad biopsicosocial ya está postulado hace muchos años por la OMS, si no me equivoco. Sin embargo, vemos porque no solamente somos una unidad biopsicosocial, yo diría biopsicosocio espiritual, y el ser humano tiene algo trascendente, no se puede desligar de eso. Muchas personas vienen a veces a comentar aspectos emocionales, pero esos aspectos emocionales tienen que ver con aspectos espirituales. De ahí la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? De ir más allá de lo de mente y emociones y solamente conducta. Ir a la parte de lo que es conciencia, ¿no? Claro. Y una pregunta, digamos, que exige em, si estamos en un laboratorio experimental científico de tecnología de punta, bien avanzado, con especialistas científicos, premios Nobel, para escudriñar, explorar, escanear la mente y el cuerpo. Cuerpo, células, tejidos, órganos, la mente, emociones, pensamiento, intelecto, etc. Y en ese laboratorio de primera nota, ¿se podría decir que vamos a descubrir el espíritu o solamente se puede verificar científicamente, entre comillas, cuerpo y mente? Yo creo que se va a verificar cuerpo y mente y ciertas manifestaciones. Me has hecho acordar, me has hecho traer a recuerdo una experimentación que hacen los neurocientíficos con respecto a las personas que creen en una religión, en una fe, profesan una fe, y que bajo esos estados se elaboran o se secretan ciertas sustancias químicas, ciertos neurotransmisores, que se ha visto pues que en las personas que tienen una fe, un credo, hay una liberación, hay una sinapsis que se llevan a cabo. Con eso no quieren decir que ahí está la prueba de la existencia de un ser supremo, pero se da, cosa que no se da en una persona no creyente, por ejemplo. Esto se ha probado incluso con monjes budistas y Claro, con personas de múltiples religiones. claro, Ujú. sí, interesante. Y entrando todavía en el tema de la psicoterapia, ¿podrías describir de una manera fácil de entender para todo el público que no es especializado en psicología, para todo el público en general, qué es la terapia cognitivo-conductual? Ya, en términos muy sencillos, se dice que nosotros, cuando percibimos algo, nosotros le damos una interpretación. Y es en base a esa interpretación que generamos conductas y emociones. Entonces, muchas veces tenemos unas interpretaciones distorsionadas, tenemos pensamientos distorsionados. Lo que hace en términos sencillos la terapia cognitivo-conductual es una corrección de esos pensamientos distorsionados para poder tener alternativas de creencias que no sean limitantes, de pensamientos más racionales, de tal forma que se plantee soluciones y que se llegue a emociones más saludables y que no se piense, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos que estoy recordando ahorita es el pensamiento catastrófico. Es un pensamiento distorsionado donde la persona mucho piensa, ¿y si me pasaría esto? Y siempre el ¿y si me pasa algo malo? Entonces, tienen dificultad para llevar a cabo algo que quieren emprender. O hay algunas personas que creen que el mundo es en blanco y negro. Se dice que esto es un pensamiento distorsionado llamado pensamiento polarizado. O es alto o es bajo, o es inteligente o es todo lo contrario. No hay términos medios. Entonces, así existen como 20 o más pensamientos distorsionados que vamos corrigiendo a lo largo de una serie de herramientas, a lo largo de la terapia, para lograr esto. No solamente los cognitivo-conductuales, ¿ah? A través de la Gestalt también llegamos a esas conclusiones de que
la corrección de los pensamientos para generar emociones más acordes con la realidad y con la racionalidad, con un aumento de la inteligencia emocional. Muy bien, perfecto. Muy bien, Alberto. Y dentro de las psicoterapias actuales, ¿cuáles son vigentes, cuáles son operativas y funcionales y que están actualmente en el terreno? Bueno, en la actualidad lo que yo estoy apreciando que es gran parte de psicólogos, incluso algunos psiquiatras, se están formando en cognitivo-conductual o en TREC, terapia racional emotivo-conductual, que, bueno, son de la misma familia. Sin embargo, sigue habiendo, pues, las otras líneas, ¿no? Sigue habiendo psicoanalistas con la corriente ya lacaniana, fundamentalmente. Sigue habiendo el análisis transaccional, no lo veo últimamente muy en boga. Sin embargo, muchos transaccionalistas han integrado, porque es bastante integrativo el análisis transaccional. Yo soy una persona formada en análisis transaccional, pero integrado con Gestalt y otras corrientes, pero de una forma que es de o una nueva forma, no que agarro sin conexión, sino conectando las escuelas, ¿no? Digamos, no poniéndome al servicio de las escuelas, sino poniendo las escuelas, psicoterapeutas, a mi servicio y al servicio de mis pacientes o clientes, como se quiera llamar. Muy bien, muy bien. Clientes, ¿no? ¿Sí? O pacientes. Es como lo llamaba Roger, ¿no? Con su famosa terapia centrada en el cliente. A muchos pacientes no les gusta que les digan clientes y viceversa. A muchos clientes no les gusta que les digan pacientes. Lo de cliente le suena más a negocio, pero realmente no hay que temer la palabra cliente, porque realmente nosotros vendemos un servicio. No hay que tener miedo a la palabra venta también, porque efectivamente un terapeuta lo que es vender un servicio, ¿no? Claro, claro. ¿Y em, qué opinas tú de la influencia que ejerce Estados Unidos en el área de la psicología en el mundo e impone sus reglas, sus consideraciones, sus paradigmas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la base, el fundamento de la psicología en el mundo? De ahí sale el DSM-5 y todos los principios y bases de la psiquiatría y psicología surgen en Estados Unidos, en la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana. ¿Qué opinas tú de esa presión que ejercen para, por ejemplo, decir que si uno despierta, abre algo en el subconsciente, una experiencia traumática que es reactualizada, que es revivida, tiene que haber un cierre, tiene que cerrar, eso no puede quedar así? El hecho de no decir problema, porque de alguna manera afecta, uno escucha, es como autohipnosis, problema, en lugar de utilizar la palabra problema, decir asunto. ¿Cuál es su asunto? En lugar de decir problema. Y así, cosas por el estilo que son influencia que viene de Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que eso es positivo? ¿Eso ayuda o de repente no estás de acuerdo? ¿Qué piensas? En algunos aspectos que tú has mencionado, por ejemplo, en esto último, cuando has dicho la palabra cuál es su asunto en vez de problema, podría ser beneficioso en algunas personas. Incluso en el lenguaje de la hipnosis conversacional, se prefiere emplear cuál es su asunto o qué ha venido usted a solucionar y no cuál es su problema, porque la palabra problema ya de por sí mueve ciertos mecanismos que no son muy agradables. Entonces, fíjate que tiene que ver con la hipnosis conversacional también la forma de preguntar, ¿no? ¿Qué vamos a solucionar hoy? ¿No? ¿Qué vamos a resolver o cuál es su problema? Entonces, en algunas cosas, fíjate que puede ayudar, pero en otras con etiquetas muy rígidas, podría más bien ser contraproducente. Podría ser contraproducente. Recordemos que también existe la clasificación internacional de enfermedades que está en
la versión 5 si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es muy importante rescatar algunas cosas que pueden ser positivas. Yo sé que cada terapeuta aplica esto y lo aplica de acuerdo a lo que beneficia pues, al paciente, a lo que va a beneficiar, ¿no? Va a ser positivo. Ujú. Claro. Y también eso de paciente-cliente, ¿no? A los Sí, psicólogos de manera tangencial, periférica, muy subliminal, se les obliga, ¿no? Muy, muy sutilmente a que se le diga cliente al paciente, porque se supone ah, que paciente es un término que debe ser utilizado solamente por los médicos y no por los psicólogos. ¿Qué ya. piensas al respecto? Fíjate que yo lo tomaba en un sentido siempre, ¿ah? Desde que me formé como médico, desde la universidad, paciente como sinónimo de enfermo y el cliente como el que no está enfermo. En un inicio me has hecho acordar que yo atendía a mis pacientes en forma privada, con mi chaqueta blanca, el pantalón blanco, con una ropa un poco la típica de utilizar en hospitales, clínicas. Y muchos de ellos me dijeron que se sentían más cómodos que los atienda sin ese tipo de vestimenta. Y la mayoría me han verbalizado que se sienten mejor que los atienda así como en este momento estoy conversando contigo con una casaca de camuflaje, ¿no? Y no con un mandil blanco. Y efectivamente, bueno, a mí también me pasaba eso, que cuando iba a una clínica donde el odontólogo y veía pues todos de blanco, me sentía enfermo sin estar enfermo, ¿no? Entonces, eso de cliente, paciente en los mismos pacientes que concurren, a veces digo paciente, a veces cliente, también están divididos ellos mismos, ¿no? Porque dicen, ¿por qué dice el doctor cliente? Me está viendo como un negocio. ¿Y por qué no me dice paciente si él es psicoterapeuta? Ya no se van al aspecto médico, porque dicho sea de paso, te voy a decir que muchos me confunden con psicólogo, por el que hago psicoterapia y hasta me saluda por el día del psicólogo, sin embargo yo soy un médico psicoterapeuta, ¿no? Claro. Y justamente hablando de ese tema, eh, tú eres psicoterapeuta, eres un médico, psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Sí, El psicoterapeuta, la psicoterapia, es accesible no solamente para el psicólogo, el psiquiatra, sino también para el médico y incluso para personas que no son de la jurisdicción médica. Por ejemplo, hay una academia de psicoanálisis, creo un instituto de psicoanálisis donde se forman personas que no son de la jurisdicción médica. ¿Qué me dices al respecto? sí es cierto. En nuestro medio, por lo menos tengo conocimiento que en el Perú se forman psicoterapeutas y lo que se sugiere que tengan una formación académica, de preferencia en medicina o en psicología, pero también puede ser asistentes sociales y también puede ser de otras ramas. Lo que sí va a ser difícil ver un ingeniero, por ejemplo, formándose como psicoterapeuta, pero no está impedido. ¿Eh? Y si hablamos de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, tengo entendido que ahí sí te piden que tengas un nivel universitario, una licenciatura en enfermería, en servicio social, en antropología, en cualquier área. No tienes que ser necesariamente médico o psicólogo para formarte como psicoanalista, hasta donde tengo entendido acá en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Creo que así funciona a nivel mundial también, ¿no? Claro, muy bien. Eh, con tu experiencia, ¿cuál de las psicoterapias que conoces, que manejas, consideras tú que es la mejor? ¿O no, no hay ese enfoque, sino depende de cada persona en particular para saber qué emplear? ¿O no? Hay una que ya se supone que supera al resto y que es la que más aplicas. Y me has hecho acordar como cuando alguien me pregunta,
¿qué es mejor, el kung fu, el karate, el Claro, taekwondo, el claro. Es la judo? persona. Algo así. Sí, yo te diría que es la formación que tiene cada uno y si tiene formación en diversas escuelas, el saber interaccionar entre esas escuelas, ¿no? Yo no creo que haya una superior que otra. Yo creo que es el manejo que puede hacer cada psicoterapeuta de su escuela. No me atrevería a decir que hay una superior. Sé que la consideran más científica porque se puede aplicar el método científico a la Cognitivo, cognitivo-conductual conductual, claro. y que, por ejemplo, al psicoanálisis no se le puede aplicar el método científico. Sin embargo, al margen de que del método científico y a quién se le puede aplicar o no, yo te diría que hay muchas personas que son psicoanalistas y han beneficiado a muchísimas personas. Entonces, no me atrevería a decir que una es mejor que la otra. Yo respeto a todas y creo que depende mucho del psicoterapeuta que esté bien preparado en esa escuela, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia posición. Yo considero que la hipnosis supera a todas las otras formas de psicoterapia, pero hay es un trabajo que hizo el doctor Bravo, que es americano, pero tiene ese apellido de origen latino, que al final el resultado estadístico fue de que 6 sesiones de hipnosis o de hipnoterapia equivalen a 300 de psicoanálisis y a 35 de terapia conductual. ¿Qué Ya. opinas? Hay un doctor en psicología, Ernest Rossi, Claro, discípulo de psicoterapeuta, Erickson. Milton Erickson. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo cuando este psicólogo, este doctorado en psicología, Ernest Rossi, menciona a la hipnosis, dice de que en toda psicoterapia hay hipnosis. Lo que pasa es que no se da cuenta el que se ha formado en otra corriente que eso que está haciendo es algo hipnótico. Por ejemplo, cuando yo me formé en hipnosis ericksoniana y le pregunté otro de mis formadores en Gestal, Felipe Yanacone, la famosa silla vacía, el diálogo en la silla vacía. Le dije, pero Felipe, eso es hipnosis. Pero por supuesto que es hipnosis. Sin embargo, yo sé de eso, Felipe lo sabe. Pienso que algunos gestálticos, psicoterapeutas gestálticos que desconocen la hipnosis, no saben que a eso se le llama hipnosis, que es una forma de hipnosis. Y eso apresura ciertas formas de intervención terapéutica, pero estoy de acuerdo contigo, donde hay un componente hipnótico y sé que mis resultados rápidos ha sido gracias a introducir la hipnosis en cada terapia que hago. No hay terapia que yo haga que no haya habido hipnosis de alguna manera, ya sea en forma formal o ya sea al estilo ericksoniano, por cierto tipo de palabras, por cierto tipo de conversaciones, por cierto tipo de metáforas que planteo. Bien, muy Estoy bien. de acuerdo contigo, estoy Perfecto. totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la hipnosis no la estaba tomando dentro de las escuelas tradicionales de psicoterapia, sino como algo que complementa, porque podría estar también en el campo médico, en el campo de la hipnoanestesia, hipnoanalgesia, en el campo de la odontología, en el campo de la obstetricia, no se limita al campo psicoterapéutico, también entra en el campo médico, en el campo de la psiconeuroinmunoendocrinología, por ejemplo, que he seguido yo una especialidad y que se ve mucho el factor estrés en la modulación de los factores inmunológicos. Y al final de cuentas se concluye que las técnicas terapia cuerpo se reducen a meditación e hipnosis y cosas relacionadas a ella. Entonces con eso estoy de acuerdo contigo, José Gracias. Luis. Totalmente de acuerdo también con lo que has dicho y
acabas de mencionar hipnosis y meditación o meditación e hipnosis. La hipnosis nace, de acuerdo a ciertas versiones orientales, de la hipnosis, perdón, de la meditación. Meditación e hipnosis son hermanas gemelas, se trata del mismo fenómeno, hay los mismos elementos, por ejemplo, reducción de la actividad eléctrica del cerebro, cambio de temperatura, modificación de neurotransmisores, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo. La hipnosis se origina en la India con la meditación. Es como, por ejemplo, el relajamiento de Schultz y Jacobson se origina en el yoga nidra hace muchos años. ¿Estarías de acuerdo con eso? Plenamente, totalmente. Cuando yo he incursionado en el Vipassana, por ejemplo, ¿no? En el mindfulness, me di cuenta que lo que tú estás diciendo, que yo empecé por el lado de la hipnosis y cuando incursioné en meditación no le vi mucha diferencia. Entonces concluyo que son primas hermanas. Así es, Primas hermanas, ¿no? así es, sí, Incluso los diferentes tipos, ya sea meditación trascendental y todos los tipos que haya, la meditación mantra y claro. diferentes tipos de yoga que tienen que ver con la meditación también, ¿no? Y hablando de mindfulness, que es interesante, la conciencia plena, que es de teología budista, eh, es una forma de hipnosis, según tu visión, mindfulness. Totalmente, totalmente, porque lo que se propone es tener una atención y conciencia plena. Inicialmente parece un ejercicio, y es un ejercicio, concentrarse en la respiración, bueno, algunos parten de la respiración porque es lo más fácil, no más fácil, pero que toma mucho tiempo entrenarla, pero al final de cuentas lo que queremos es transformar nuestra vida en una meditación, donde en este momento, por ejemplo, yo esté conversando contigo en atención plena y en conciencia plena. Y si lo estoy haciendo, y si tú lo estás haciendo así conmigo, entonces estamos haciendo una conversación en una posición mindfulness, Claro, sí, es en una posición autohipnótica. cierto. Eh, Mucha gente desconoce que por la posición, la ubicación, nuestra nariz es visible, que nosotros vemos nuestra nariz, pero ya pasa tanto tiempo que ignoramos su presencia y es como que no existe, pero sí la vemos, comprobado científicamente, por la ubicación, la posición. Otra cosa que ocurre que nosotros sabemos, tú lo sabes, es que cuando hablamos, escuchamos nuestras palabras y es, por más que es autogenerado, en nuestras palabras tienen un efecto, se escuchan y se procesan y se analizan y se digieren. Entonces, eh, hay una tendencia, digamos, de las escuelas de psicología en diferentes partes del mundo de recomendar al paciente de que sea asertivo, afirmativo, que siempre diga cosas positivas, porque cuando alguien menciona, por ejemplo, estoy débil, no lo puedo hacer, escucha sus palabras y no solamente verbalizando, sino también de manera idiosensorial, imaginando, pensando, ese tipo de pensamiento nefasto, negativo, tiene un efecto. Es una forma de autohipnosis. ¿Coincides o rechazas esa aseveración? Totalmente de acuerdo y de alguna manera está vinculado, aunque indirectamente, con las preguntas que hace un terapeuta. ¿Cómo hace las preguntas? Si nos vamos, mira, si nos salimos de la psicoterapia y nos vamos al coaching, y en el coaching se habla de las preguntas potenciadoras o preguntas potentes, no existen las tales preguntas potentes, sino que podría ser potente para un paciente en un momento dado. Y es cuando la pregunta mueve ciertas soluciones en el paciente y que también se da de una manera que tiene que ver lo hipnótico en la pregunta.
Y por eso es que el coach lo que hace es movilizar al genio interior que hay en el coachee, en el que le están haciendo el coaching, ¿no? Que también interviene, existe lo que se llama, hay toda una corriente de hipnocoaching. ¿Mm? Yo me formé, tuve la suerte de hacer una consultoría, un diplomado en consultoría y coaching en la Ricardo Palma, la Universidad Ricardo Palma, y posteriormente me ayudó mucho a hacer coaching gestal en Gestal Perú con Felipe Yanacone Martínez y todo su equipo de coach que hay ahí en Gestal Perú también. Y hablando de eso, a propósito, ¿podrías de una manera directa, precisa, como directamente a la yugular, describir el coaching gestáltico de una manera, no sé, Claro, resumida? claro, el coaching gestáltico toma muchos elementos de gestal, como por ejemplo principalmente el awareness, el darse cuenta, y ese darse cuenta ayuda al que está siguiendo un proceso de coaching, está siguiendo un proceso de coaching para descubrir una meta, para llegar a una meta, porque esa es la finalidad. Y partir del punto A y llegar al punto que quiero llegar. Entonces, mucho ayuda los elementos que maneja la Gestalt, muchos, sería pues innumerables poder explicar acá a profundidad, pero se puede aplicar, por ejemplo, los mismos elementos, como la silla vacía, a un paciente que no tiene un problema, una dificultad psicológica o emocional, sino que quiere llegar a una meta. Utilizamos los mismos elementos. Entonces, se enriquece mediante el gestal, se enriquece el coach. En algún momento, muy bien, Alberto, perfecto, muy claro. En algún momento hubo una crítica eh, subversiva, silenciosa, anónima, que criticaba el coaching y hacía una analogía comparativa, digamos, bélica de combate entre psicología, hipnosis y coaching. Coaching para la parte superficial, no cuando hay patología, no para un desorden, no para un cuadro psicopatológico, sino para cosas de la vida cotidiana, cosas normales. Entonces, cuando juntamos el coaching con psicoterapia, hipnoterapia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya el coaching pierde su originalidad, su principio, que es la parte superficial, y ya tiene un plus, un elemento que le permite ya profundizar más allá de la mente consciente. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, existen muchas personas que se han preparado en coaching y desconocen la parte de psicopatología, no tienen ni el más mínimo conocimiento y creen que una persona con depresión, si es que llega a detectar que está deprimida, que la pueden solucionar con los elementos del coaching. Y eso es falso. Eso, eh, ahí está claramente el desconocimiento de los aspectos psicopatológicos de la depresión, que para un coach que no sabe psicopatología cree que la depresión es pena o tristeza. Está confundiendo una enfermedad con una emoción. Entonces, ahí va a fracasar el coach. Entonces, yo soy de la idea de que el coaching esté en manos de personas, sobre todo los que hacen coaching de vida. Hay un coaching de vida que le llaman, que esté en manos de personas que tengan conocimiento de psicopatología, de cualquier área. Hasta podría ser una enfermera o un médico, un psicólogo. Cuando es empresarial, el coaching empresarial, que no tiene que ver ya con aspectos patológicos, quizás ahí yo podría decir pues que no es necesario que conozca de psicología, que se forme en coaching, ¿no? Sino de repente de administración de empresas, recursos humanos. Muy Pero bien. si no, si juntamos hipnoterapia, coaching y gestal, pero
en manos de alguien que conozca elementos como la psicopatología, por ejemplo, por supuesto que está en ventaja de lejos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar o de repente un tema que esperabas que te pregunte y de repente lo omití por olvido o error u omisión? No, creo que hemos conversado cosas muy importantes y que yo en estos momentos recuerde qué más me has podido preguntar, no sé, quizás tú te acuerdes ahorita alguna pregunta nueva, ¿no? Lo que sí, no sé, empezar contigo, tú serías el pionero en este tipo de respuestas, ¿no? ¿Consideras que el humor es importante como terapia? ¿Habría una terapia del humor? Por ejemplo, la terapia de la risa es una de ellas. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de el contar chistes? Ya. Desde hace muchos años, una de las características de la salud mental es el sentido del humor. Está considerado como característica de la salud mental el sentido del humor. Entonces, cae muy bien, desde hace mucho tiempo existe la risoterapia, el contar chistes. Por ejemplo, cuando yo llevaba análisis transaccional y nos hablaba mucho del estado de yo adulto, lo que se dice en análisis transaccional es que la persona madura no es aquella que está siempre en adulto, sino que una persona madura, dependiendo de las circunstancias y el contexto, podría estar en posición de yo niño. Y casualmente la madurez lo lleva a estar en esa posición yo niño. El que está constantemente en adulto no es maduro. Qué bien, qué bien. O sea que nosotros somos maduros. Esperemos que sí, aunque mientras converso contigo, quizás antes más que ahora, me pongo mucho en posición adulta. Ahora quizás sonrío un poquito más, antes era muy serio, ¿no? Sí, pues es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Y como epílogo, para cerrar, ¿tú crees que estás en condiciones de contar un chiste? Bueno, un chiste. Me acuerdo pues un chiste que contaba un médico pediatra que trabajaba conmigo en la sanidad de la policía, trabajé un par de años en la sanidad, y él decía que una vez estaba pues un loquito, un psicótico, queriéndose tirar de un edificio, matarse. Vinieron los bomberos, la policía a persuadir que no se tire y no podían persuadirlo hasta que llamaron de urgente al psiquiatra, a su psiquiatra. Y vino el psiquiatra y les dijo, pues, Juan se llamaba, Juan, bájate, bájate de ahí del edificio. Y el loquito se bajó pues corriendo del quinto piso al primer piso. La policía, los bomberos maravillados. Doctor, ¿cómo ha hecho? Es que él ya me conoce. Si no bajaba rápido, yo le cortaba el edificio. Qué buena, qué buena. Y tiene que ver con justo el tema psiquiatra, ¿no? El psiquiatra que ya sabía cómo trabajar con el Claro, claro que cliente, sí. claro. Sí, qué buena, muy bien. Ujú. Alberto, si ya no hay nada más que decir, te agradezco profundamente tu colaboración, tu participación ha sido excelente. Me siento satisfecho y estoy seguro que todos están satisfechos, van a estar satisfechos cuando vean esta entrevista, que satisface las expectativas. El tema psicoterapia ha sido bien desarrollado y tú, como siempre, en un nivel muy elevado. Muchas gracias, Alberto. Las palabras finales antes de despedirnos. Yo te agradezco bastante. Hace mucho tiempo que no me hacen una entrevista. Pues antes de la pandemia me hicieron una entrevista también por Zoom, pero después de tiempo doy una entrevista. No soy mucho de entrevistas, pero por tratarse de ti, que somos amigos, me interesó y me he sentido muy cómodo con tus preguntas, con el conocimiento que tú también manejas, excelente, y yo te agradezco mucho.
Muchas Gracias, gracias. Alberto, gracias. Entonces, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Felicidades. Adiós. Gracias.